Estupendo. ¿Los niños tienen algo para después? ¿O sí? ¿Después de la predicación? O sea, que tengo que terminar antes, ¿no? O sea, no saben cómo decirle al pastor que no se entretenga tanto hablando. ¿Eh? Dice, vamos a poner los niños al final para que este tipo hable más rápido. ¿Eh? Pero no lo conseguimos, ¿eh? Ah, hoy nuestra meditación está con un título llamado Guerreros Desarmados. ¿Sí? No tenemos la imagen, ¿cierto? No, la tendríamos. Bueno, no pasa nada. Todos la visteis seguramente en las redes sociales y también la visteis en el WhatsApp cuando os la envié, ¿vale? Y sabéis que este título de este sermón de hoy tiene que ver con una serie que hemos empezado que se llama Protagonistas ante la Cruz. Y hemos hablado de los líderes religiosos como los primeros protagonistas, bueno, no específicamente primeros, pero sí en nuestra serie, hablamos de los líderes religiosos como los primeros protagonistas. La semana pasada hablamos de las mujeres, ¿vale? Y hoy os quiero hablar de los soldados y del centurión. También fueron testigos en aquel momento de la crucifixión de Jesús. Así que, ¿quién de nosotros no ha pensado alguna vez en algún soldado, ¿verdad? En la imagen de algún soldado. Y generalmente, cuando piensa en un soldado, piensa en que un soldado es alguien de valor. No sé si piensas si piensas en un soldado como alguien de valor o no, pero un soldado es, cuando lo tienes en mente, tú dices, bueno, un soldado es alguien de valor. O cuando piensas en un soldado, también piensas que es un defensor de una causa, de un país, de una bandera. Un soldado es aquel que hace también todo lo que una persona le ordena que tiene que hacer y lo hace, ¿verdad? Están enseñados para tener disciplina, para poder ejercer su función sin necesidad de cuestionar las órdenes de arriba, ¿no? Se cuenta que una vez iban un montón de marineros en un barco y el capitán de repente pegó una voz, ¿verdad? Muy, muy, muy fuerte y dijo, agáchense todos. Y entonces todos los marineros se agacharon. Gracias a que todos obedecieron aquella voz, fue que salvaron su vida porque se había soltado una cuerda, ¿verdad?, del barco, que de no haberse agachado, pues hubiera decapitado a muchos de ellos. Entonces vemos que cuando pensamos en un soldado, pensamos en un montón de cosas, disciplina, valor, fuerza, ejecución. El soldado está entrenado y preparado para la batalla, siempre. Y además de eso, la forma de prepararlo de muchas maneras, lo hacen, pueden defenderse o pueden atacar con las manos, pero generalmente cuando alguien piensa en un soldado, yo no sé tú, pero cuando pienso en un soldado pienso que tiene algo en las manos, una herramienta, algo, llámese lo que sea. Si pensamos en la Edad Media era una espada, tal vez un arco con una flecha, o si pensamos en los tiempos modernos, podemos pensar que tiene, pues bueno, pues una pistola, una metralleta, algo. Es lo que usa un soldado. No quiero que penséis que estoy haciendo apología del ejército ni nada de esto. Yo no, sabéis que no me meto en nada que tenga que ver con esas cosas, con política ni demás. Pero sí que es la imagen que nosotros tenemos con la que nosotros podemos identificar algo concreto de un soldado. Si un soldado no tiene armas, en el momento de la batalla, lo que va a suceder es que está desprovisto, o posiblemente ya está sometido a la fuerza de su enemigo, y ante una situación así, y en el deseo también incluso de conservar la vida, un soldado puede hacer todo lo que el otro le diga si está desarmado. Incluso se moverá, hablará, pensará de la manera que piensa el otro que lo tiene sometido. ¿Y por qué? Porque tiene que conservar la vida. Si no tiene un arma con la que defenderse, si no puede hacerlo con las manos porque el otro está en superioridad frente a él, lo que va a hacer es quedarse quieto, hará todo lo que el otro le diga. Es interesante que la conducta de un soldado frente a una situación como esta, cuando está en desventaja, vive condicionada, ¿verdad?, por la situación del momento. Es decir, la situación del momento le obliga a estar parado. Pero si tuviera un arma, a lo mejor intentaría defenderse. Entonces, muchas veces esos soldados intentan actuar, intentan hacer algo y no lo consiguen porque no tienen cómo. De alguna manera, nosotros que no somos soldados, por lo menos que yo sepa, nadie me lo ha revelado que haya sido soldado, en otro tiempo que lo haya sido, sí, pero que lo seas actualmente. Pero nosotros que no somos soldados,
a veces también nos vemos desarmados en determinados momentos frente a otros, por los argumentos que otro dio, por las cosas que hizo, a veces en situaciones en las que me veo en desventaja, y algunos incluso se asustaron, incluso otros no se asustaron y fueron más valientes, pero cuando estamos en desventaja, eso nos lleva a actuar y a movernos condicionados por la situación. Estoy en desventaja. El otro, mi enemigo, mi contrario, mi contrincante, tiene más armas que yo y yo estoy desarmado y yo no puedo hacer nada contra él. Lo único que puedo hacer es obedecer y pedir clemencia para que no acabe con mi vida, para que yo pueda seguir viviendo, ¿verdad? Pero hoy, en el pasaje que vamos a ver algunos protagonistas ante la cruz. No sé si puedes poner el pasaje para que los hermanos lo vayan buscando en la Biblia. Vamos a ver algunos protagonistas ante la cruz, ¿vale? Y hemos visto algunos protagonistas, como dije antes, hoy veremos a estos soldados. Y estos soldados tenían algo que decir, algo que hacer en aquella situación. Y también esos soldados actuaron en consecuencia a lo condicionados que estaban frente a lo que vivieron. Algunos de esos soldados tal vez se asustaron con todo lo que pasó, me refiero con la crucifixión, con lo que pasó durante la crucifixión. Algunos de esos soldados tal vez se envalentonaron más, incluso para atacar, no lo sé, pero otros de ellos se humillaron. Es el caso del centurión. Otro de ellos se humilló. Ante aquella cruz, aquellos guerreros se vieron desarmados. Aquellos hombres que peleaban por Roma se vieron desarmados porque no tenían defensa ante lo que estaban viendo en la cruz. Y entonces es posible que algunos de ellos, asombrados, quedaran delante de la cruz paralizados y aunque tenían sus armas con ellos, posiblemente su espada, su escudo, su lanza, no lo sé, pero se sintieron desarmados ante lo que estaban viendo porque les superó la situación. Les superó lo que estaban viendo y aunque algunos de ellos incluso no lo podían entender, lo que estaban viendo les impactó. Ante la cruz, aquellos guerreros, aunque tenían armas, se sintieron desarmados. Fíjate lo que podemos leer en el pasaje. Vamos a leer ahí la primera parte. Dice, en el versículo 26, segunda parte del 26, dice, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Y entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. El versículo 28 me está a la mitad. Si puedes quitarle un espacio al 27 y 28. ¿Puedes quitarle un espacio al 27 y 28? No. ¿Lo tienes el 28? ¿Quién lo tiene? La Biblia abierta y me lo lee. El 28. Vale, 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él se burlaban diciendo, salve, rey de los judíos. Y le escupían y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza. Los soldados trataron a Jesús como si fuera un criminal más. No tuvieron ninguna compasión con él. Posiblemente ni sabían con quién estaban tratando, o tal vez sí. Este es el que dicen que es el que viene a salvar a Israel. Tal vez hablaban de esta manera. Lo primero que hicieron ellos fue tratarle con total crudeza. No tuvieron ninguna mínima disposición para decir, bueno, pobrecito, ya vamos a dejar de azotarle. No, cumplieron los azotes, azotaron a Jesús como estaba ordenado que se le azotara. Hicieron con él todo lo que les dio la gana, más allá de lo que le mandaron a hacer. Nos dice el texto que después de azotarle fue llevado para la crucifixión, pero los soldados se burlaron de Jesús poniéndole un título ahí que decía Jesús, rey de los judíos, ¿verdad? Incluso los líderes religiosos decían, él no es esa figura, él dice que es esa figura, pero los soldados dijeron, no, eso es lo que está escrito y eso es lo que dejaremos allí puesto. Le pusieron también una corona de espinas en su cabeza y le vistieron con púrpura, con una tela de color púrpura y de púrpura, porque era la tela que usaban los reyes. ¿De dónde sacaron los soldados esa tela? No lo sé, posiblemente alguien la cogió del palacio o tal vez Pilato mismo se la dio. Esto es suposición, el pasaje no lo dice, pero tenían esa tela que la pusieron por encima de Jesús porque él decía que era un rey, con su corona y con su
capa, con su vestido púrpura, entonces simbolizaban que era un rey y aún así se burlaron de él. Y finalmente, después de que ya recorrió todo el camino hasta el Calvario y que ya recorrió una parte del camino cargando la cruz y otra parte llevada por otro, cuando llegó al Calvario ellos le crucificaron, lo clavaron en la cruz junto a otros dos delincuentes y mientras Jesús colgaba del madero delante de ellos, los soldados tuvieron una muestra no de generosidad, no una muestra de humildad, sino una muestra de avaricia pura y dura. ¿Por qué estaban avaros? Porque entre ellos querían la capa de púrpura que tenía mucho valor. Dice el texto que se repartieron sus vestiduras, pero ellos querían de eso y empezaron, no solamente viendo a Jesús colgado en el madero, no se preocuparon si sufría o no sufría, porque para ellos era un delincuente. Por lo tanto, que sufriera ese castigo, a ellos les daba absolutamente igual. Los soldados solo estaban preocupados por una cosa. ¿Quién era el que se iba a llevar esa tela tan valiosa? Eso que en el mercado costaba un montón de dinero y que podrían obtener una riqueza ahí de repente. Nos dice el texto que echaron suertes sobre sus vestidos, que partieron sus vestidos, pero que la túnica del Señor era demasiado valiosa como para hacer lo mismo. Versículos 35 y 36 dice: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados lo custodiaban allí. Al echar suertes sobre su ropa, mostraron que sus corazones estaban totalmente insensibles a la vida humana, a lo que estaba pasando en la cruz. Ya te digo, estaban mostrando toda su avaricia, querían el dinero de lo que costaba aquella tela. Y por supuesto, ni que pensar que ellos fueran sensibles a las cosas de Dios. Ni que pensar que ellos fueran sensibles a que Dios pudiera mostrarse en aquel hombre que estaba colgado en la cruz. Aquellos soldados romanos posiblemente tenían otras divinidades, pero también sabemos que entre los soldados romanos y algunos centuriones, habían entre ellos algunos que eran temerosos de Dios. Gente que tenía una inclinación hacia el Señor, que habían visto sus obras, incluso algunos de aquellos soldados romanos, no sabemos si algunos presentes en este momento, alguno de aquellos soldados romanos recibió incluso algún milagro de parte del Señor. Así que ni que pensar que ellos pudieran estar mirando si Dios se estaba revelando o no se estaba revelando. Ellos eran ajenos a todo aquello, eran ajenos a lo que estaban viviendo las personas que estaban allí. Si la madre de Jesús estaba llorando, o sus amigos, o si alguno estaba intentando buscar en el momento de que muriera para llevarse el cuerpo, a ellos esas cosas les importaban nada. Lo único que ellos querían era llevarse el manto de púrpura, lo que costaba dinero. Solo se preocuparon por aquellas cosas materiales. Y al ocuparse de Cristo sin más esfuerzo del que requerían sus obligaciones, se burlaron de su muerte, rifaron sus pertenencias y en una distracción momentánea de su trabajo que era crucificar a Jesús y a aquellos dos que estaban a su lado, simplemente tenían un entretenimiento viendo, esperando qué iba a suceder hasta que ellos murieran y quién iba a llevarse el manto. Cristo era el único que podía restaurar en ellos la imagen y semejanza de Dios. Cuando Cristo también muere en la cruz del Calvario, también está pensando en que ellos necesitan perdón. Cristo es el único que puede darles su misericordia y darles vida eterna. Pero ellos son ajenos a todo eso, muy ajenos a todo eso. Luego, había otro allí, otro soldado con un rango superior. A este le llamaban centurión. ¿Quién era un centurión? Era otro soldado romano con mayor graduación, con responsabilidad y con autoridad. Tenía a su cargo 100 de esos soldados, por eso ya era llamado centurión. 100 soldados de su compañía estaban con él. Su responsabilidad como centurión en aquel momento de la ejecución era que se cumpliera esa ejecución. Él tenía que dirigir a sus hombres y tenía que dirigir la ejecución y asegurar que aquel hombre moriría.
En Palestina se crucificaban a un montón de malhechores, delincuentes, asesinos, ladrones, que eran acusados y que eran llevados a juicio y después, algunos incluso sin juicio, eran ajusticiados en la cruz. Pero el centurión tenía que certificar, no solamente crucificar, tenía que certificar la muerte de aquellos hombres. Tenía que ir ante el emperador y decir, esos hombres verdaderamente, ante el emperador o ante el gobernador, tenía que ir a decirle, esos hombres verdaderamente han muerto. El centurión tenía una vestimenta diferente a la de cualquier soldado y se le podía reconocer frente a cualquier soldado. El centurión llevaba una coraza en la que en la coraza llevaba el sello del emperador romano. Ya muchos de nosotros no lo conocimos. Yo me acuerdo de pequeño de verlo, porque mi hermano tenía uno, no sé ni qué, creo que era una flor. Y me acuerdo no sé si se acuerdan, los más mayores seguramente que sí. ¿Os acordáis cómo se sellaban las cartas? ¿No os acordáis cómo se sellaban las cartas? Se ponía cera quemada sobre el sobre y después se ponía un sello que identificaba quién era el que lo enviaba. Me acuerdo que mi hermano tenía uno que era una flor y que cuando él cerraba alguna carta así, alguna carta para alguna piba de la iglesia o algo de eso, entonces él la cogía y le ponía una florecita que era un sello. Y me acuerdo de verlo y sé lo que es por eso. El emperador romano también firmaba sus cartas de la misma manera. Pero cada centurión romano en su coraza tenía el sello del imperio. A él se le podía distinguir de entre todos los soldados, por lo tanto la gente sabía quién era el que tenía autoridad y sabía lo que era dar autoridad. Así que era un honor ser un centurión romano. Si eras un centurión es porque en la batalla se te había reconocido como un buen soldado, un buen guerrero, alguien que peleó, alguien que consiguió méritos. No era solamente por hacerle la pelota al capitán, no. Este era que tenía méritos por los cuales podía llegar a esa posición. Así que era un guerrero, era un hombre de confianza de los gobernadores en cada lugar. Y cuando estaba delante de aquellas cruces que estaban frente a él, había él cumplido un montón de sentencias que le habían dado. Posiblemente no era una cosa nueva para los soldados, insisto. Era algo que ellos ya habían visto un montón de veces. Por lo tanto, es normal que cuando ya has visto algo que lo has visto tantas veces y cuando te has enfrentado a tantas batallas, a tanta crudeza y a tantas cosas que ves en una batalla y que te dejan pasmado, pues llega un momento en que algunas de esas personas se convierten en insensibles. Así que esa insensibilidad también estaba tal vez en el centurión. Pero el centurión en esta ocasión estaba viviendo aquella situación de manera diferente a lo que la vivían aquellos soldados. Todas y cada una de aquellas sentencias de muerte era con un solo fin: preservar la paz. Y es lo que ocurre hoy también en nuestros días. ¿Cómo conseguimos que haya paz en el mundo? Porque hay otro que amenaza de que si haces algo te va a hacer otra cosa. ¿Me pueden decir qué tipo de paz es aquella a la cual nos sometemos siempre sabiendo que otro está amenazándonos? La paz tiene que ser voluntaria. Y sin duda alguna, ellos no sabían, no entendían acerca de la paz que tenía el Señor. ¿Saben? Jesús no era como otro de los criminales que él había visto. Desnudo, azotado y ensangrentado, este Hijo del Hombre no había luchado por su vida como otros. Jesús no se defendió delante del centurión ni delante de los soldados romanos. ¿Sí? Jesús no se defendió de ellos. Tampoco había rogado, no había maldecido a los soldados por lo que le hicieron. Incluso después de que los militares echaron suerte sobre sus ropas y mojaron con vinagre su boca reseca, no imploró clemencia, no pidió que tuvieran compasión de él y que lo bajaran de aquella cruz. Jesús aguantó el momento hasta el final. Y cuando el Señor Jesucristo finalmente dio un grito en el último aliento que le quedaba, la tierra comenzó a temblar. Y algo pareció cambiar en el corazón de aquella gente y en la mente de aquel centurión. Fíjense estos versículos. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido
se levantaron. Y después que él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Su situación delante de la cruz era de: me importa un pepino lo que está pasando aquí. Pero cuando empezaron a ver todas esas cosas que hemos visto ahora en el texto, empezaron a darse cuenta de que algo diferente estaba sucediendo. Aquello no era una crucifixión como la que habían visto hasta ahora. Algo estaba pasando. Y el centurión incluso se atreve a decir esa frase: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Era lo único que podía decir. Era una evidencia tal que ya no podía decir más nada. Viendo todo lo que sucedía en la creación, todo lo que sucedía en la tierra, el suelo debajo de sus pies empezó a temblar de manera estrepitosa allí. Y ellos entonces dijeron: ¿qué es esto que está sucediendo? Jesús acababa de morir y ellos estaban allí como testigos, como protagonistas en esa escena. Y algunos de ellos se arrepintieron. Algunos de ellos reconocieron quién era Jesús. Pero otros tal vez se quedaron, como dije antes, pues impasibles, tal vez se asustaron, tal vez vieron el momento y dijeron: uy, ¿qué pasa aquí? Ante aquella cruz los soldados y el centurión romano se vieron desarmados. Delante de Jesús se vieron desarmados, aunque sus armas estaban con ella, pero se vieron desarmados. No tenemos certeza de que toda la compañía, que eran 100 personas, se convirtiera a Jesús. El texto bíblico no nos lo dice, pero sí que nos da evidencia de este soldado, de este centurión, y algunos que estaban con él también reconocieron lo que allí estaba pasando. Es cierto que el centurión declaró que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Estoy seguro de que aquellos hombres no fueron los mismos después de ese día. Estoy seguro de que aquellos hombres no vivieron aquel momento solamente como un trámite, sino que a partir de aquel momento hubieron cosas diferentes. Jesús los venció con armas totalmente diferentes a las que ellos tenían. Jesús los venció con armas totalmente diferentes a las que ellos usaban. Jesús los venció con amor. Y eso los desarmó. Eso los desarmó. Se vieron en clara desventaja porque allí estaba el Salvador del mundo. Los desarmó sin ponerle las manos encima, sin apuntarles con ningún arma, sin amenazarles. Más allá de pedir venganza al Padre, de solicitar ayuda incluso, o de hacer algo de su propia cuenta que lo podía haber hecho, su mejor defensa ante el Padre fue pedir que los perdonase porque no sabían lo que hacían. Cuando Jesús dice: perdónalos porque no saben lo que hacen, no estaba solamente pensando en Pilato y en los líderes religiosos, también los soldados. Pero déjame decirte algo, también estaba pensando en ti y en mí, porque de alguna manera nosotros también somos protagonistas ante aquella cruz. No pidió justicia Jesús, ni que fueran ajusticiados aquellos, porque aquel acto de la cruz ya era una injusticia, pero a la vez también era justicia de Dios. Era justicia de Dios manifestada en Cristo, y el que mira a aquella cruz encuentra justificación de sus pecados. Al mirar a la cruz con sinceridad, si miramos a la cruz con sinceridad, estamos desarmados, sin argumentos, y nos encontramos entonces sin defensa. Y delante de la cruz solo podemos humillarnos, solo podemos reconocer que Jesús ocupó nuestro lugar, el que a nosotros nos correspondía tener. Muchos se asombran ante la cruz. ¿Cuántos nos asombran ante la cruz? Estas próximas semanas vamos a ver un montón de gente que va a estar ahí, delante de la cruz. De cruces que portan a una figura, pero simplemente se quedan asombrados por aquello y lo recuerdan. Pero solamente eso.
Muchos se quedan como una escena que si no hubiera pasado nada. Incluso algunos, posiblemente algunos de estos centuriones, de estos soldados romanos que fueron testigos directos de aquella muerte, posiblemente algunos de ellos tal vez vieron la situación, se asombraron, se asustaron, tuvieron miedo por un momento, pero cuando pasó, tal vez llegaron a su casa, se quedaron como diciendo, uy, pero esto es como si alguna vez nosotros vivimos una situación en la que no queremos participar y ¿saben qué es lo que pasa con ellos? Que intentamos hacernos los despistados, como, uy, yo no vi nada. Cuando hay un accidente de tráfico, si tú ves el accidente de tráfico y no te paras, eso se llama negación de socorro. ¿Sí? ¿Lo sabéis o no? Pues posiblemente algunos de estos es como, bueno, da igual, vi aquello, pero da igual, no pasó absolutamente nada. Hoy no tenemos excusa, ninguna excusa. Estamos ante la cruz, todos y cada uno de nosotros, y nosotros también somos testigos y protagonistas. También estamos desarmados de argumentos ante el sacrificio y amor de nuestro Señor Jesús. Puede que por tu mente y por tus labios pasen un montón de excusas para dejar la decisión de seguir a Jesús para otro momento. Incluso puede que niegues la evidencia, que niegues lo que allí pasó. Algunos de aquellos soldados lo negaron poco después. Cuando Jesús resucitó, ellos negaron que la piedra fuera removida por alguien ajeno y dijeron que ellos habían quedado dormidos porque les importaba poco la vida de Jesús. Más bien ahora mismo estaban preocupados por la vida de ellos. Pero tienes que reconocer que Jesús actuó no como lo hubiera hecho cualquier mortal. Jesús actuó de manera diferente y por eso los venció con amor. Y a nosotros hoy, Jesús también nos vence con amor. Y los hombres que hoy estáis aquí, que estáis en este lugar, posiblemente muchos de nosotros, yo también entre vosotros, porque también soy hombre, tal vez hacemos esa apariencia de somos fuertes. Tal vez tenemos esa apariencia de yo soy soldado, yo soy guerrero, yo soy valiente. Pero ¿saben qué? De alguna manera, también nosotros tenemos debilidades. El ejemplo de Jesús en la cruz sigue haciendo que muchas personas caigan rendidas delante del Señor y que delante de Él puedan decir cuando le ven actuando, digan, Señor mío y Dios mío. Muchos de nosotros también podemos decir esto mismo. Nosotros sabemos que en nuestra intimidad como hombres, también como padres, muchos de nosotros, ¿verdad? También como padres, nuestros hijos nos ven como esos héroes grandes, gigantes, esos guerreros que aunque no llevan armas, los ven como fuertes, como valientes. Pero ¿cuántas derrotas delante del espejo cuando nos miramos a nosotros mismos? ¿Cuántas derrotas en nuestro interior cuando nosotros nos miramos en lo más profundo de nosotros mismos? No importa cuántas medallas hayas ganado, no importa cuántos méritos hayas logrado, ante la cruz de Cristo estamos desarmados. O recibimos su amor o negamos ese amor. Y como hombres, como padres, tenemos que defender nuestra fe creyendo para que podamos vivir esa fe y mostrarla a otros, para que otros también crean. Es desarmados delante de la cruz, por muy guerrero que seas. Yo hice el servicio militar, cuando en España era obligatorio el servicio militar, ahora es voluntario o profesional. Pero hay una cosa que recordé mientras preparaba la predicación, que nos enseñaron los primeros tiempos cuando estabas haciendo el reclutamiento. Cuando llegaba el domingo, ofrecían a los soldados que el que quería ir a misa pudiera ir a misa, o el que quería ir a su servicio evangélico pudiera ir a su servicio evangélico. Cuando yo hice el servicio militar, aquello era solamente misa, no había servicio evangélico. Cuando ibas a la capilla o a la iglesia, que generalmente estaba en el acuartelamiento, una cosa que tienes que saber es que cuando entras allí dentro, allí no hay mandos militares. El coronel no es coronel, ni el sargento es sargento, ni el soldado es soldado. Delante de la capilla, allí solo hay uno que manda, y es el Señor. Por lo tanto, cuando entras dentro de la capilla, todos son iguales. Allí da igual que sobre los hombros lleves 3 estrellas de 6 puntas, o 3 estrellas de 8 puntas, o que no lleves nada, seas un soldado raso. Cuando entras en la capilla, todos son iguales. ¿Sabes la segunda cosa interesante cuando entras en la capilla?
Cuando hacías el ejército, el servicio militar, dentro de la capilla no podía entrar ningún arma. Dentro de la capilla, dentro de la iglesia, no podía entrar ningún arma. Nadie podía entrar armado a la capilla. ¿Por qué? Porque allí estaba la presencia de Dios, se supone. Sirva el ejemplo para que nosotros sepamos que cuando entramos en la verdadera presencia de Dios en espíritu, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, entramos desarmados. Y ante Él nos humillamos. Y solo delante de Él reconocemos su salvación y entonces da igual, hombre o mujer, con las armas que entres, cuando entras delante de su presencia, cuando ves quién es Él, lo que ha hecho por ti, cuando te humillas delante del Señor y reconoces su salvación, te quedas totalmente desarmado. No salen excusas por la boca porque las dejamos todas con nuestro corazón allí para decirle, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero ser tu hijo, yo quiero que tú seas mi Señor. Hoy es necesario, ¿sabes qué? Que dejemos nuestras armas delante del Señor. Es necesario que las entreguemos, que quedemos desarmados. Señor, aquí estoy, esta es mi vida, haz de mí lo que tú quieras. Creyente en Cristo, tú que amas al Señor, pelea la buena batalla delante del Señor por medio de la fe y sigue el ejemplo de Jesús. ¿Qué ejemplo? El ejemplo del perdón, de la clemencia, donde otros aplicaron falta de humanidad hacia ti, aplica tú el perdón. Donde otros aplicaron la lanza, la espada, la pistola o lo que fuera, o las palabras, aplica tú el amor de Dios para aquellos. Sigue el ejemplo de Jesús. Hoy tenemos que decidir si seguimos como estamos o si decidimos dejar las armas. Hoy podemos entrar delante de la presencia de Dios y podemos decir, Señor, yo quiero servirte con lo que tengo y con lo que soy. Dejo delante de ti toda mi vida, todos mis pecados, todos mis fracasos, todos mis triunfos, pues para nada sirven en la eternidad si no es que tú me entras en mi vida y me cambias. Por eso vivir la fe es vivir esperando que Dios hable para que podamos ser transformados y no solamente para ver cosas o información o tener más allá de lo que nosotros podemos tocar. La fe es transformación. Aquí hay hombres y permitidme que hoy me dirija a ellos. ¿Necesitas? Ya que la semana pasada os hablé a vosotras mujeres, permitidme que hoy me dirija a los varones, a los hombres aquí. ¿Cuál es tu apariencia? ¿Eres soldado? ¿Eres guerrero? ¿Te crees guerrero? ¿Peleas en tus propias fuerzas? Entonces, cuando nos reunamos en la intimidad, me vas a contar, si peleas en tus fuerzas, me vas a contar todas tus derrotas. Pero si peleamos con el Señor, la palabra nos enseña que vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, venciendo con el Señor. ¿Quieres que tu hijo te vea como un guerrero porque tienes apariencia de guerrero? ¿O quieres que tu hijo te vea como un guerrero que sabe humillarse delante del Señor y que reconoce quién es Él? ¿Quieres que tu caminar sea conforme a lo que el Señor enseña en su palabra y por lo tanto que tus hijos puedan verte no como un guerrero, sino como un siervo de Dios? Como alguien humilde, alguien que sabe esperar en el Señor, en los tiempos del Señor, aún a pesar de las tempestades, de los vientos, alguien que no desespera y si desespera, que sabe clamar al Señor y decirle, Señor, obra en mí. Voy a pedir que inclinéis vuestras cabezas y que estéis orando. Y voy a pedir que, si tú que estás aquí, hombre, y eres fuerte y puedes levantar pesas y eres capaz de correr 10 kilómetros, 20 o 40 o 180, no sé. Tal vez eres capaz de hacer tantas cosas. Pero hoy necesitas que
que como aquel centurión decirle al Señor, Señor, tú verdaderamente eres el Hijo de Dios y quiero seguirte. Si tú, hombre, que estás creyendo al Señor, hoy decides decir, Señor, yo quiero ser un siervo tuyo, conforme a tu corazón. ¿Y cuál David? ¿Os acordáis de David? ¿Cuál guerrero? Pero con un corazón conforme al Señor. Si tú quieres hoy ser ese guerrero del Señor, ese siervo, con un corazón humilde, que no pasa desapercibido, que no se esconde, que no ve solamente con asombro, sino que con humildad reconoce al Señor. ¿Dónde estás? Ponte en pie. Ponte solo en pie y di, Señor, yo quiero ser tu siervo. Dios os bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Vas a ser ese siervo que el Señor quiere que seas? ¿Vas a renunciar a tus excusas? ¿Vas a entregar las armas con las que peleas para decirle al Señor, Señor, quiero pelear con las armas que tú me das? Y la palabra del Señor dice, no es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu, Señor. ¿Vas a enfrentar cada situación del día a día con tus propias fuerzas o vas a decirle, Señor, guíame, instrúyame? Quiero ser un hombre conforme a tu corazón, quiero ser el padre que mis hijos necesitan, quiero ser el esposo que mi esposa necesita. Pues ponte en pie y dile, Señor, yo necesito tu ayuda. Señor, yo necesito tu intervención. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y esto va contigo, no solamente con el que se pone en pie, ¿eh? Porque tú no eres espectador, eres partícipe en esta mañana. Señor, gracias por cada uno de esos hombres que está de pie. Los niños quedan un momento ahí. Los niños esperan un momento ahí. Señor, gracias por cada uno que puesto en pie te dice, quiero ser tu siervo, Señor. Que cada uno delante de ti que dice ahora, estoy desarmado ante tu poder, estoy desarmado ante tu majestad, estoy desarmado ante tanto amor. Me has vencido, Señor. Y hoy me rindo a ti. Señor, llena de tu Santo Espíritu a cada uno de estos hombres puestos en pie. Llénalos de tu Santo Espíritu, Señor. Dale, Señor, la posibilidad de vivir la fe, de poder mostrar su fe, de que, Señor, no solamente sean palabras en su boca, sino que sean hechos en sus vidas. Padre, yo te ruego, Dios, que les des autoridad por tu palabra, para expulsar fuera demonios, para convencer de pecado y justicia y juicio por tu Espíritu Santo. Señor, yo te ruego, Padre, que tú les des autoridad, Señor, sobre aquellas batallas que están peleando día tras día. Que tú les des, Señor, respuesta en tu palabra y que se puedan afianzar en tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Podéis tomar asiento, hombres. Quiera Dios, quien es fiel, ayudarnos a vivir esta palabra y estas promesas delante del Señor. Amén. Los niños tienen ahora su participación y tienen que pasar al frente, ¿sí? Allí delante de Jesús, de la palabra de Jesús, ¿sí?
Alguna mamá se equivocó y mandó esto. Ya está. Eso. Bueno, esta última foto era de broma, ¿vale? Es una mezcla de Noemi con su padre y de Pablo con su padre. Y eso es el experimento que queda. Bueno, y ahora los niños tienen su regalito para sus papás. ¿Ya está la escuela de tu papá? El más de arriba lo coges, clicas y le das. Abrazada y dices no va a agarrar, ¿vale? No va a capa, le pongo una abrazada y no va a agarrar, ¿eh, George? Cogiendo, vas y le das un abrazo fuerte al papá y le das el regalo sin matar. Muy bien, qué bueno.